Saludos a todas y todos. Estamos en Voces y Contextos. Tenemos un tema muy interesante y nos llama la atención porque por primera vez una legislación que aterriza a los estados, porque como es parte de los constituyentes, los congresos de los estados, hoy acude el secretario de Gobernación y da una explicación en cada uno de los estados cuál es la orientación y el porqué de esta reforma. Y me refiero a la reforma relativa a la Guardia Nacional. Hasta ahorita hay 7 estados que han aprobado, cada una de ellas con sus matices. La primera legislatura que aprobó fue la de Oaxaca y creo que deja mucho que decir, pero además la polvareda que va levantando en estos tiempos de lluvia, que es increíble porque algunos de los retrógradas de la derecha con su doble discurso no saben cómo acomodarse y sin embargo son de los estados más violentos. Vamos a presentar a nuestros compañeros. Hoy tenemos la presencia del maestro Humberto Sotelo Mendoza, que ya nos había olvidado porque las lluvias no le permitían pasar la panga, pero como ahora ya empiezan las heladas, ya pudo transitar más tranquilo. Y por el otro lado tenemos al compañero Indalecio Güemes Gómez, que ha estado presente con nosotros, pero ya viene más fluidito para darle tintes económicos a las intervenciones y tintes sociales. Y el maestro Guadalupe Sánchez Jiménez, que pues ya hasta quiere agarrar otra carrera, que es la de psíquico, porque quiere empezar hasta adivinar y ver qué es lo que va a pasar con estas legislaciones. Y su servidor Porfirio Palestina Ventura. Bien, le damos la palabra al compañero José Guadalupe Sánchez Jiménez. Bueno, la verdad, otra vez gracias al director que nos da esta posibilidad del espacio, a nuestra sobrina que siempre es la que técnicamente nos auxilia, nos da el cafecito que está muy rico. Y importante todo este tema, pero también, bueno, estoy de acuerdo con el compañero Palestina, gracias a nuestro Sotelo, que el jefe de jefes no había venido, la panga estaba descompuesta. Y también a nuestro Indalecio, que también luego creo que no le dan permiso, no sé qué pasa. Qué bueno que están acá, ¿no? Ya saben que esta es su casa. Bueno, este proceso legislativo que ha tenido sobre la Guardia Nacional, primero había que decir que estas reformas que se hicieron en el 2019 tuvieron un consenso de todos los partidos políticos. Y ahí se decía que efectivamente en el 2024 tenía que haber un balance de qué había sido el papel de la Guardia Nacional. Y en ese proceso se entendió que debía de prolongarse hasta el 2028. Bueno, primero efectivamente pasa por la Cámara de Diputados, después por la Cámara de Senadores, no se tuvo mayoría, la oposición estaba, esto es bien importante en base al título de esta conferencia, es que la oposición estaba contenta diciendo que qué bueno que no habían derrotado la propuesta de Andrés Manuel López Obrador y que finalmente esto ya no se iba a discutir. López Obrador dijo, no hay ningún problema, que lo vuelvan a discutir y si no lo aprueban, que vea al pueblo de México que no es culpa nuestra. Nuevamente se lleva la discusión, se hacen ajustes sobre la reforma y uno de los ajustes es que efectivamente se haga un balance sobre qué ha pasado con la Guardia Nacional, con el Ejército Mexicano, sobre su papel, sobre la seguridad pública en nuestro país. Y se hace el agregado de que efectivamente debe haber una partida para los gobiernos estatales y municipales para fortalecer a sus policías. Y entonces se aprueba, muchos senadores que habían estado en contra
la aprueban. Y aquí lo más importante es que diputados y senadores que gobiernan en estados donde no gobierna Morena, votan a favor. Y esto es bien importante decirlo, pero también decir que hay un juego perverso de las direcciones partidarias, porque efectivamente la Guardia Nacional, en las últimas crisis que ha habido en nuestro país por la inseguridad, llámese Chihuahua, llámese Michoacán, llámese Jalisco, ahí ha estado la Guardia Nacional, ahí ha estado el Ejército, auxiliando en tareas importantes. Esto no quiere decir que esto va a ser para siempre. Efectivamente, la idea es fortalecer a las policías municipales. Pero yo sí quisiera decir que en el caso de la Policía Federal, que prevaleció antes del 2018, pues era una realidad, entró en un proceso de descomposición y no fue una actitud solamente unipersonal del gobierno que entraba, sino era una realidad de que las policías habían sido infiltradas por el crimen organizado. Bueno, y luego esta valoración que hacen en decir que nuevamente es un país autoritario, que somos países casi una dictadura, y yo quisiera decir que al final de cuentas lo que hoy vemos es una policía preparada, una policía profesional y un ejército, y ahí coincido mucho con el maestro Sotelo, que la manera de concebir la vida política cambió. No es lo mismo el ejército que actuó en el 68 y sus directivos, no es lo mismo el ejército que está involucrado en situaciones penosas a la situación que hoy juega el ejército que está al mando, como el otro día discutíamos, de un civil. En sus distintas formas y atribuciones, el presidente de la República tiene el control como jefe de las Fuerzas Armadas del ejército. Bueno, lo ideal es que efectivamente en el 2028 se fortalezcan estas policías y ahí se determine que efectivamente el ejército regrese a sus cuarteles, pero sí decir que lo que hoy vivimos con el problema de la inseguridad y digamos, aspecto donde el crimen organizado laceró las instituciones, sí es una realidad. Llámese el caso, por ejemplo, de Ayotzinapa, que haciendo un parangón con lo que sucedió en el 68, es distinto, pero sin embargo, sí participaron, bueno, son presuntos algunos miembros del ejército, y eso, pues la autoridad civil tiene que sancionar, como hay expedientes ya, y bueno, ese caso nos lleva para ir valorando cómo también las instituciones entraron en un proceso también de descomposición. Luego entonces, la situación del ejército hoy es distinta y creo que finalmente lo que había que reconocer, esta labor tan importante que están haciendo en labores de seguridad pública. Ya nada más yo terminaría que como poblanos, por ejemplo, que recorremos el estado, pues ¿dónde vemos a la Guardia Nacional? Hay toque de queda aquí en el Zócalo, aquí en las colonias. Efectivamente ha llegado a algunos lugares donde hay situaciones difíciles, pero la Guardia Nacional está en zonas conflictivas, algunas de la Mixteca, el Triángulo del Huachicol, en Huauchinango, en donde se requiere, porque efectivamente ahí el crimen está permanente y el crimen es un problema transnacional y es un problema nacional que efectivamente está ahí. Y bueno, esa sería mi primera intervención. Gracias, maestro Guadalupe. Y tu compadre Lalo Rivera decía que en el caso de Puebla, la delincuencia únicamente existe en las colonias del sur y en las colonias del norte. Yo creo que tendría que salir un poquito o conocer Puebla para que sepa cómo está la situación. Pero bueno, si no ha pavimentado la calle que tiene enfrente, entonces menos puede conocer Puebla. Maestro Indalecio Güemes. Bueno, hace 8 días no pude estar porque
digamos, y lo tomo como un elemento para lanzar una solidaridad a los maestros que están luchando por defender sus intereses. Entonces, digamos, hubo una obstrucción y, bueno, digamos, nos solidarizamos con los profesores en lucha. Bueno, entrando al tema, la vez pasada yo creo que sí es importante ver el ciclo y el comportamiento del ejército. La Guardia Nacional es un elemento nuevo, incluso fue una propuesta de Andrés Manuel López Obrador, que, como decía Guadalupe, se resolvió el asunto por mayoría, bueno, por unanimidad, la creación de la Guardia Nacional en 2019. Para evaluar el papel de la Guardia Nacional del 2019 a la fecha, digamos, es poco tiempo, pero en función de las encuestas, lo mencionaba hace rato el maestro Sotelo, afuera del programa, en términos de su aceptación está por arriba del 70%, ¿no? Entonces es muy importante en tan poco tiempo la aceptación. Pero yo sí quiero decir por qué, digamos, Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, había planteado que el ejército habría que sacarlo de las calles. Yo lo que quiero matizar y es que efectivamente ya llegando y viendo cómo está el panorama, sí es muy complicado. Y a ese panorama me voy a referir. Si nosotros observamos desde los 70, 80, no, en fin, durante el periodo neoliberal y donde el PRI estuvo en el ejecutivo, bueno, controlaba todo, hasta el 2000, encontramos que hay un crecimiento del crimen organizado y que con el PRI hay una relación donde hay pactos, incluso se menciona que la Secretaría de Gobernación hacía el puenteo con las organizaciones, con este tipo de organizaciones. Con el PAN el asunto se vuelve mucho más complicado porque con Fox entra un elemento, García Luna, tiene ahí ya una alta responsabilidad a nivel federal, y con Calderón, ni se diga, se vuelve el jefe, digamos, el director de la seguridad pública nacional. Entonces hay ahí una diferencia en términos de el crimen organizado con el PRI, efectivamente ya había ahí una relación, y con el panismo el crimen logra un puesto clave. Es decir, lo quiero poner para poder entender mejor la idea. Es como en los ayuntamientos donde son importantes por el trasiego de droga, lo que piden el crimen organizado es la seguridad pública. Es decir, no hay problema, te apoyamos con dinero, en fin, los síndicos no hay problema, pero dame la policía, digamos, la seguridad pública. Y cedían, digamos. Ahora, si eso se daba a nivel municipal, hay que imaginarlo a nivel federal. Es decir, lo que se hizo con García Luna y Palomino y todos esos tipos es darle entrada al Estado, al gobierno, al crimen organizado. Con Peña Nieto, yo tengo mis dudas con relación a Cienfuegos, al general. Yo creo que tiene muchas responsabilidades. Ahí no se ha rascado mucho, pero creo que efectivamente para hacer el corte completo era más o menos la misma política. Es decir, con López Obrador se cierra un ciclo, es decir, se cierran las puertas al crimen organizado a nivel del gobierno federal, y además se desaparece la Policía Federal y se crea la Guardia Nacional. Digamos, ahorita creo que son como más de 100,000 elementos, con una formación también militar, hay que reconocerlo. Es decir, la parte civil
digamos, de derechos humanos, pero también la parte militar. ¿Por qué? Porque es que avanzaron de tal manera el crimen organizado que sí es un elemento muy importante a combatir. O sea, creo que es quiero hacer la diferencia antes de López Obrador, la incorporación de la Guardia Nacional, desaparición de las policías federales y y que del periodo lleva 4 años nuestro presidente, y efectivamente las redes, la bifurcación, las redes del crimen organizado se han diversificado. Recuerden, antes era la marihuana, cocaína, ahora es la fentamina, ¿no? Es increíblemente fuerte el problema, y además a esto le agrego que desde mi punto de vista en los Estados Unidos se hacen de la vista gorda. O sea, es increíble el daño que está causando en los Estados Unidos, pero no veo efectivamente un combate frontal a las organizaciones que están en Estados Unidos y que sigue fluyendo el fentanilo y todas esas sustancias adictivas, es decir, es increíble, ¿no? Entonces, hago esa diferencia, y entonces, efectivamente, después del 2018, hay una conducta distinta. Hay 3 elementos que están en términos de la seguridad pública. Es importante subrayar seguridad pública, la seguridad de los ciudadanos, de todos los ciudadanos. Y se combinan, creo que es un buen sustituto de lo que era la Policía Federal a la Guardia Nacional. Creo que es un sustituto mucho más profesional, mucho más claro, más educado, que incluso las policías judiciales y por ahí los policías que andan, digamos, robando. Acuérdense de lo que pasó en Puebla y Veracruz, la Policía Estatal de Puebla y de Veracruz, miembros, no digo que todas, pero son miembros, que los agarraron infragante, y los de la Guardia Nacional. Entonces, digamos, es una muestra, y así hay muchos casos. Ahora, ¿qué es lo que pasó? ¿Cuál era la discusión? Era solo, efectivamente, incorporar en la Constitución, darle marco jurídico. Es decir, la actuación del Ejército con relación a la seguridad pública no tenía, de la Guardia Nacional, del Ejército, de los marinos, no tenía un marco jurídico, y lo que se hizo fue darle un marco jurídico para que el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional tengan ese papel, y es precisamente en los focos rojos, que no es todo el país. Quiero hacer la diferenciación. La oposición, que de veras da, es decir, están jugando su papel, es decir, no es que ve tristeza, no, sino están jugando su papel, introduciendo el miedo y planteando que hay una militarización. La militarización es una cosa completamente distinta. Es ver al ejército por acá, por allá, que el ejército te pueda detener, o los marinos, o en fin, y solo por... Entonces yo creo que la oposición ha estado planteando qué es la militarización, y es el puro engaño. O sea, no es cierto que haya una militarización. En aquellos lugares donde incluso los ciudadanos piden que esté la Guardia Nacional porque hay crimen organizado, efectivamente, llegan, operan y utilizan la inteligencia. Entonces yo quería plantear esta cuestión de la famosa militarización, donde le han estado pegando muy fuertemente. Con eso de la seguridad nacional, estamos hablando de la seguridad nacional. En la otra intervención quiero hablar un poco sobre la seguridad en cada uno de los estados y en cada uno de los municipios. Maestro, ¿quiere otra intervención? Y Lupillo, se acaba el tiempo. No, no es cierto. A ver, aquí hay algunos puntos. Le voy a robar un minutito maestro Sotelo. Uno, la DEA
de una o de otra forma se mete con Calderón. Calderón obedece ciegamente los asuntos de la DEA, se inclina ante Estados Unidos, se impulsa el rápido y furioso, se declara una guerra sin que pase al Congreso, y esa guerra es una guerra simulada porque él está pactando a través de García Luna. Por otro lado, tenemos una situación hoy con la Guardia Nacional que tiene que acabar y desbaratar todo esto porque es la seguridad pública. Tiene que luchar contra los secuestros, tiene que luchar contra los homicidios y tiene que luchar contra los pactos territoriales que los mismos gobernadores y exgobernadores, presidentes municipales y algunos caciques regionales establecieron, además de que también implantaron el huachicol. Entonces se vuelve una fauna delincuencial gigante que no hay de otra forma de detenerla. Y precisamente es donde la oposición aún sigue viva y todavía se atreve a decir que no necesita de la Guardia Nacional. Maestro Sotelo. Maestro de maestros. No. Coincido totalmente. Ciertamente Calderón lo que hizo fue ponerse de acuerdo con la DEA y acuérdense del Plan Mérida, pues, que viene desde la época de Fox, ¿no? Bueno, se firmó formalmente con Calderón, pero era una seguridad dependiente de que afectaba mucho la autonomía política del país, la autonomía de la nación. Todo fue con entonces el Plan Mérida y la intervención de la DEA era una situación delicadísima, que a estos gobiernos panistas les valió un sorbete. Obrador está buscando que esto sea respetando la Constitución, respetando protocolos, etcétera, ¿no? Que se busque una manera de controlar, de que los estados, de que haya informes permanentes de la Guardia. Pues fue lo que se negoció en el Congreso, fue una negociación muy inteligente, pero esos acuerdos, ahorita se habla mucho de la inteligencia sí, hay que reconocerlo, de Adán, del mismo Monreal, ¿no? Hay que reconocerle también a Monreal que tuvo su parte, de muchos legisladores de otros partidos, pero ¿cuál era el cemento de todo esto? No solamente la habilidad de Adán o de Monreal, sino el consenso. Ellos son políticos, saben bien que había un consenso en el país. La encuesta pues nunca se aclaró bien, pero yo creo que sí hay un consenso. Yo le comentaba hace rato que ahora que estuve en Sonora, nos fuimos en auto, cruzando Zacatecas, Michoacán, los estados más peligrosos, y realmente era un respiro ver a la Guardia Nacional. Qué atentos, señores, ¿qué se les ofrece? ¿Todo bien? No, unas damas. Que así le decimos en Sonora a la gente atenta, ¿no? Iba a ser muy guapas. Muy atentos la Guardia, y comparado con la Policía Federal, no realmente, preparados militarmente y sobre todo preparados en el sentido de gente educada, pues, ¿no? No, entonces había un grito, había un consenso unánime en el país. Yo creo que si hiciera la encuesta, estoy seguro que iba a salir arriba del 70. ¿Por qué el PAN? Por el negacionismo, ¿no? Si su jefe Calderón fue el que empezó con esto, pero con la diferencia de que no hubo protocolos, de que no se contempló en la Constitución esto, ¿no? Por eso el negacionismo del PAN fue lo que... Pero en el caso del PRI, los priistas, yo creo que incluyendo a Alito, sabían pues que no podía pasar eso de la seguridad. Creo que fue una buena negociación, pero el cemento, la base de esa negociación fue el consenso popular de que la Guardia, ¿no? Sí, pues, de alguna manera fue una operación muy inteligente. ¿Cuántos estados se requieren? 2/3 partes de las legislaturas estatales o más en la Constitución, ¿no? 2/3 partes. Sí, entonces yo creo que va a haber, absolutamente. Sí, tiene que haber, sí, seguramente va a haber un consenso. ¿Por qué? Pues porque la gente lo pide. La Guardia Nacional quizás no les guste a muchos. A mí en lo personal, yo me formé en la época de los 70s, donde el militar era visto como lo peor. Yo me formé con esa. Pero tengo que reconocer pues, que en la actualidad Obrador ha logrado avances sustanciales. El ejército pues siempre el ejército es disciplina, pues, ¿no? Los mandos dependen pues de los altos mandos, y los altos mandos
dependen de los civiles también. En el caso de la matanza 68, ¿de quién dependía el ejército? Pues dependía del civil. Que en la época de la matanza del 2 de octubre, la decisión fue de los civiles. Claro, los que resultaron afectados fueron los militares. Hay muchos puntos oscuros que hay que resolver. No se puede de golpe. Ahorita, por ejemplo, se trató de manera muy... Eso lo estuve viendo sin embargo, un análisis muy interesante. Invitaron a diversos expertos. ¿Por qué justamente en contrapunto a la discusión de la Guardia Nacional sobrevino el cuestionamiento del informe de Encinas? Sí, estuvo dudoso muchas cosas, ¿no? La detención de Murillo Karam, todo eso. El mismo grupo independiente, que es gente respetable, ¿no? Gente respetable, de expertos, empezaron a reavivar justamente en el asunto de Ayotzinapa, que sigue siendo, yo lo acepto. Hay muchos puntos oscuros. Se mezclaron con muchas situaciones muy complejas. El grupo independiente reavivó, no digo que de mala fe, yo creo que ellos lo usaron. Gentes como Álvarez y Casa, gente de Álvarez y Casa que así son de la derecha más perniciosa, la maestra señora Wallace, se juntó todo eso y simultáneamente hubo decisiones raras. ¿Cómo fue posible que no le permitieron a muchos periodistas independientes entrevistar al general que está ahorita detenido por lo de Ayotzinapa está detenido en, ¿cómo se llama la capital de Guerrero? En Chilpancingo, ahí está detenido, es uno de los generales involucrados en la matanza de Ayotzinapa. No le dejaron entrar a muchos independientes, entre ellos Álvaro Delgado, cuando mucho estuvo tomando fotos, y sí le permitieron a este Jorge, el famoso periodista Fernández Meneses, a él sí le permitieron entrar, y hizo una amplia entrevista con este general, y obviamente el general obviamente dio su versión, obviamente pues no para defenderse personalmente. Exacto, no, son muchos factores, muchas cartas que están en el aire, ¿no? Muchas dudas hay acerca de la participación del ejército en ese contexto de la Ayotzinapa. Pero, como decía el maestro Güemes y el maestro Guadalupe, ciertamente son situaciones que no se pueden, que va a ser difícil que se aclaren de golpe, pero creo que el reto que tenemos en Morena y en el gobierno Obrador es que de alguna manera esto se resuelva, pero no de la manera como se está ahorita, con mucha cizaña. Se involucró al grupo independiente, se involucraron a personalidades como Álvarez y Casa, se involucraron a personalidades de la sociedad civil, entre comillas, para tratar de echar abajo, para poner en duda la detención de Murillo Karam y el informe de Encinas. Qué casualidad que todo se... No, ahí creo que eso se ha subrayado poco. Creo que fue una estrategia inteligente de la derecha. Si es que fue la derecha, en el sentido... Sí fue la derecha, pero ¿qué sector de la derecha? Porque estuvo bien armado, una especie de complot mediático. Todos los días, en contrapunto al debate en el Senado, salía Fernández, un tipo inteligentísimo. Jorge Fernández, de los comunicadores, no es golpeador tipo Loretito, no es así un golpeador tipo, bueno, ya saben quién. Es un tipo que tiene una personalidad más compleja, más elaborada, y le daban mucho espacio. Bueno, no al gobierno, sino entonces todas estas cuestiones hay que tomarlas en cuenta, porque se trató de decir, hablando de esta gestión, qué casualidad que quisieron usar la Ayotzinapa de manera muy sutil para echar a oscurecer la negociación de la Guardia. Yo pienso que sí está bien. ¿En qué país hay un golpe de Estado constitucional? Si le decían que era un golpe de Estado a los panistas, pero díganme, ¿en qué país hay un golpe de Estado constitucional? En el sentido de que si los militares están en la calle es golpe de Estado, ¿en qué país se sanciona eso a través de las leyes? Es una contradicción. Pero el panismo yo creo que está en decadencia en ese aspecto, ¿no? Sobre todo a través de Marco Cortés. Yo creo que los viejos panistas, los Castillo Peraza, yo creo que hubieran operado de manera más inteligente, reconociendo que el pueblo mexicano pide a gritos la paz, no la paz, que haya menos inseguridad, para no ir a pedir la paz, para no pedir tanto, ¿no? Realmente, esto que decíamos, yo creo que necesitamos también dedicarle mucho espacio, esto que decía el maestro Güemes, interesante, las fases de cómo se va viniendo este problema, ¿no? Son fases, sí, ciertamente, cómo el ejército ha sido utilizado también. Yo estaba en Sinaloa en los 70s, cuando vino el Plan Cóndor, la primera fase.
El Plan Cóndor fue a acabar con un acuerdo que hubo en la Segunda Guerra Mundial. México proveía de amapola para la Segunda Guerra Mundial. Pues, ¿de dónde? Para la heroína, pues en la Segunda Guerra Mundial, para entre los 40, ¿cómo resolvías el problema de los soldados? No, para la heroína es fundamental para la medicina y lo surtía sin nada. ¿Pero qué pasó? Pues siguieron los plantíos, ahí estaba el famoso Cochiloco, muchos otros de narcos, pero había una especie de cuestionamiento, no había cuestionamiento, había un pacto implícito entre el Estado y estos grupos, y parte también Estados Unidos, que fue lo que fue una demanda que financieramente hablando le convino a México en la primera etapa. Pero después vino el reclamo de Estados Unidos hacia México y Echeverría acuerda el Plan Cóndor, y ¿qué pasó? El efecto cucaracha. Se tuvieron que ir los narcos de Sinaloa a Guadalajara, ahí se fueron Caro Quintero, el jefe de jefes, ¿cómo se llaman? Bueno, no me acuerdo. Ese Don Neto Félix Gallardo, el jefe de jefes. Fue detenido por... eso es otro. No, Félix Gallardo, el jefe de jefes. Es el narco más inteligente que he conocido. Bueno, no lo conocí personalmente, del que he leído, ¿no? Era un tipo legal. No, accionista de bancos, lo veías de traje en los principales bancos. Reunía a las bandas contrarias, lograba que los criminales se pusieran de acuerdo, Félix Gallardo, al que le dedica a los Tigres del Norte. El que tú dices, no, esos fueron los de Tijuana, los hermanos Félix Arellano. Así es. Los hermanos Félix Arellano, Puebla era una especie de entidad donde los narcos tenían un acuerdo. Pues aquí estaban las familias, los hijos, pero un acuerdo porque tienen que tener acuerdos a fuerza. ¿Dónde va a tu familia? Tiene que haber un lugar neutral, y eso era Puebla. Aquí ya tuvieron a uno de los hermanos Félix. Bueno, a grande rasgo. Porque eso lo leí porque Anabel Hernández tendrá los efectos que quiera, pero ella se investiga. Anabel Hernández en su libro, es un estudio extraordinario. Y otros libros que he leído, entonces con Félix Gallardo había un pacto no escrito. Mira, Güemes, yo soy el padrino, no te vayas a bloquear con el maestro Guadalupe ni con él. En todo caso avísame y yo buscaré la manera de conciliarlos. Y sí había conciliación, pero vino el asunto del asesinato de Camarena, que sigue siendo muy oscuro. Se lo atribuyen el asesinato a Caro Quintero, y empiezan a salir otras versiones de que no, parece que fue pactado. Algo raro, ves que los gringos, la DEA no es precisamente unos angelitos. Parece que este hombre estaba involucrado en cuestiones morales. No quiero decir que fuera culpable, comento las versiones que hay. Se desbarata el pacto, Gallardo va a prisión, acaba de salir, por cierto, ya un hombre acabado. En Sinaloa, le teníamos mucha estima. ¿Por qué? Nos donaba bibliotecas, no nos donaba armas. Yo estaba en Sinaloa, bibliotecas enteras. No, en serio. Contribuyó a la fundación de Ciudad Universitaria. Es un tipo elegantísimo, un padrino. Pero lo meten a la cárcel, cae ese sector, cae Caro Quintero, cae Don Neto, ¿y qué pasa? Llegan los grupos más primitivos, se desbarata ese pacto. Exacto, Don Neto era todo un caballero también, todo un caballero. Caro Quintero un verdadero desmadre, se roba a la hija del gobernador o a la sobrina, todo el desastre. Bueno, viene otra etapa después, lo que decía el maestro Güemes. Ya vino el desorden, muchos grupos aquí imposible, ¿no? Por el tiempo. Se forman las zetas, se fue un descontrol total. ¿Y qué hace cuando llega Calderón con García Luna? Muy simple, pero a largo plazo muy complejo. Trajo consecuencias. Como dijo Obrador, se soltó el avispero. ¿Quién gobernaba ese asunto? García Luna, lo dijo el presidente Sarkozy. Cuando fue el escándalo del secuestro de esta chica que intervino el gobierno de Francia, el que vergonzoso fue Sarkozy, dijo, y parece que el presidente es este hombre, García Luna. ¿Qué sucedió? Que García Luna, pues una lógica aparentemente inteligente, pero a largo plazo muy compleja. ¿Qué hizo García Luna? ¿Qué grupos hay? El de Arellano Félix, el grupo del Mayo Zambada, el grupo de los Zetas, el grupo de acá, el grupo de Chapo Guzmán. Entonces, pues, ¿qué hemos dado? Un grupo bueno. ¿Cuál es el más bueno? El Chapo Guzmán.
Aliémonos con el Chapo para enfrentarnos a todos los demás carteles. En una primera etapa funcionó muy bien, hay que reconocerle. Eso no lo ha dicho nadie. Bueno, poca gente. Creo que estuvo bien. Pero el Chapo Guzmán, pues también se le salió del huacal y vino este desastre. A largo plazo salió peor. La estrategia parecía bien, un cartel que te apoyara, pero todo es. Entonces, tarde o temprano, sería interesante que comentáramos esto, las fases, como dice el maestro, cómo se va esto complicando. Y creo que la propuesta de Obrador en ese sentido es que el Estado es el representante por excelencia. Debe ser el representante que controla los grupos. El Estado no puede vincularse al crimen para resolver un problema X. No, el Estado tiene que tener, ¿cómo decía Max Weber? La violencia es el monopolio. Y el monopolio, ¿cómo le llamaba? El monopolio legítimo del Estado. Por eso es necesario que el Estado asuma. Y creo que, aparte del grito de seguridad que pide la gente, creo que devolverle al Estado su prerrogativa de ser representante de la violencia legítima, ¿no? En el sentido de la seguridad. Entonces, es muy complejo este asunto. Creo que va a ser interesante que vayamos analizando estas fases, porque la gente, pues Obrador quiere la militarización, él quiere ser es malo, nos quiere echar. No, señores, es el dictador. Oh, no, es muy complejo este asunto. Yo creo que todavía no se termina. Pero si esto va así, yo creo que va a haber. Yo estoy seguro que esto va a ayudar muchísimo, ¿no? Pero muy interesante la temática, muy compleja. Maestro, nos metió en toda una dinámica y ahora con esto de que el gobernador de Jalisco se reúne con las mafias y la otra, bueno, siempre ha estado, ¿no? Se hace el disimulado. Oye, pero también una cosa que se me faltó. ¿Cómo es posible que el gobernador Monreal, David, anunció en conferencia de prensa la semana pasada que ya se puso de acuerdo con la DEA, con el gobierno de Estados Unidos para enfrentar la inseguridad? Ay, me parece raro que no le haya dicho nada al gobierno, que lo paren en seco. ¿Cómo es posible? La federación es la que tiene la obligación. No sé si se enteraron de esa noticia. ¿Cómo es posible? Aquí son los tratos internacionales. Recordemos que la DEA, la CIA, han desbaratado países y los vuelven súbditos de ellos. Y lo otro es cómo se meten y cómo crean figuras y ellos mismos las destruyen. Es como Televisa. Tiene a una imagen, es la estrella de hoy, y al otro día es el villano. Osama Bin Laden. Y así han estado trabajando. Lo otro que ha dicho y que nos deja la siguiente ronda es la garantía de seguridad. Yo creo que no es la garantía de violencia, es la garantía de seguridad para el pueblo mexicano, y creo también que es el sometimiento de las fuerzas oscuras para que exista seguridad en México. Maestro Guadalupe Sánchez Jiménez. Okay. Sí, bueno, ya para ir viendo cómo cerramos el tema, nada más quisiera decir esta parte que acaban de abordar el nuestro Indalecio y el nuestro Sotelo, que son aspectos bien importantes, de ver precisamente en los distintos periodos el comportamiento de los carteles en México. A mí lo que me llama mucho la atención, por ejemplo, fue esta parte que hace mención a nuestro Sotelo cuando asesinan al arzobispo de Guadalajara, Obando. Se da una confusión tremenda y que efectivamente se empiezan a echar la culpa a los carteles en esa balacera, pero ahí termina en algo que sí fue real, que fue el hecho de que efectivamente en la casa del arzobispado en la Ciudad de México se reunió el secretario de Gobernación, Carpizo, y se reunió con los jefes del cartel de los Arellano Félix. Y estaba el representante de la encíclica romana, Prigioni. Se reunieron. Bueno, no por eso podemos decir que efectivamente había un gran pacto, pero lo cierto es que sí hubo esa reunión. Sí pactaron algo, evidentemente que sí pactaron. ¿Y qué pasó con este proceso después, con estos carteles que se fueron dividiendo el propio territorio y el poder en México? Bueno, lo que vimos, por ejemplo, en el periodo de Calderón,
que su máxima expresión de descomposición es que efectivamente García Luna hoy tiene un expediente y un proceso en Estados Unidos. Es una realidad. Y eso nos lleva efectivamente a ver que en todo este periodo, desde que llegó Fox hasta con Peña Nieto, el papel de los carteles ha sido permanente y con gran influencia en la vida política e institucional del país. Es decir, influyen en presidentes municipales, influyen hasta en gobernadores, en el caso de Tamaulipas, que todos han terminado en la cárcel. Y entonces es bien interesante ver cómo se han movido los carteles y cómo influyen. Ahora, ¿cuál es precisamente el punto de inflexión o la diferencia entre el gobierno de los gobiernos neoliberales con el gobierno de AMLO? Es que efectivamente su guerra no es una guerra, sino es una guerra de precisión en términos de los intereses. ¿Cuáles son los intereses? Bueno, se hizo una reforma constitucional en la idea de que efectivamente se le podían confiscar los bienes al narco y sus cuentas bancarias. Ahí está un avance. El otro punto es que no es de confrontación, sino también, como decía el otro día el maestro Indalecio, cuando se dio esta crítica de que por qué el gobierno no confrontaba a los carteles donde había población, porque efectivamente primero está el problema de resguardar la seguridad pública de los ciudadanos. Pero en ese periodo que se dio ese punto recientemente, es que se habían, como lo decía el maestro Indalecio, se habían dado golpes fuertes a laboratorios del crimen organizado. Entonces me parece que efectivamente el comportamiento es distinto y que la política de seguridad pública del gobierno federal sí tiene una estrategia bien definida y que en todo caso el ejército ha sido el puntal para enfrentar al narcotráfico, pero de manera inteligente y con estrategia. Y creo que finalmente aquí hay una doble moral de los partidos de oposición. Por un lado, vemos que su clase política está supuestamente en contra de esta política del gobierno federal, porque dice que se ha militarizado, pero por otro lado sus gobernadores con oficios piden a gritos que esté la Guardia Nacional porque no pueden con el paquete. Y ya nada más terminaría hoy en esta idea, en el punto de la propia conferencia que está en este momento, es que efectivamente hay una guerra sucia en contra del gobierno federal por los informes de este grupo cibernético Guacamayas, que ya muchas cosas ya las sabíamos, pero sin lugar a dudas este grupo ha sido un instrumento para golpear al gobierno de AMLO y que efectivamente lo que sí tenemos es realidades de cómo hoy el gobierno federal ataca la delincuencia. Ya más, yo nomás diría cómo recientemente un conductor de televisión, supuestamente académico, maneja de manera maniquea las estadísticas que da el INEGI, y donde efectivamente el gobierno federal demuestra que hay una disminución y dice, es que no cambió nada, regresamos a las tendencias del 2014. Momento, el proceso que hoy lleva el gobierno de AMLO es un proceso a largo plazo. ¿Quién les dijo que se iba a acabar con la delincuencia en 2 o 3 años cuando es un problema estructural? Entonces sí creo que finalmente el gobierno sí tiene estrategia. Y bueno, lo otro que ya ni es necesario mencionarlo, el caso de esta señora Elena Chávez con su librito, en donde no tiene sustento, no tiene pruebas y sus testigos son impresentables. Bueno, el maestro ya se metió a todos los temas del mes. Le damos las gracias por su intervención. Creo que ya no vamos a participar en todo el mes. No, en cuanto a las guacamayas o pilotes, es una mutación ahí que ya quedó más que clara, y en lo que queda al cash telenovelo, pues creo que también ya está demostrado, no hay sustento ni para qué distraerse. Es la forma en cómo la derecha pretende golpear y distraer y cómo pretende también manchar. Ahora, lo que sí es de elemental importancia es cómo se va levantando en cada uno de los estados la presencia por el solo hecho de que llega el secretario de Gobernación, Adán Augusto, y se
se ve la efervescencia de que el pueblo sí quiere la Guardia Nacional, sí se necesita, hace falta. Es cierto que se pueden cometer delitos y la Guardia Nacional debe ser juzgado como tales porque los delitos deben ser castigados. No es que porque llega no van a cometer delitos. Eso también es falso. Es tan falso como cualquier otra cosa. Es como si juntaras jitomates y dijeras ninguno se me pudre. De esa naturaleza podríamos simplificar algunas de estas cuestiones. Sin embargo, debemos entender que si Adán Augusto y Andrés Manuel o el propio Ejecutivo, para llamarlo más general, dijeran, ¿saben qué? Que los estados lo aprueben, de todos modos se ganaría. Se ganaría porque los 17 congresos se tendrían de inmediato, y si se dijera lo más rápido posible, adelante para que sea norma constitucional. Sin embargo, hay que entender que es un aplazamiento para el 2028. Y entonces, ahora sí, ya está esta situación, y sin embargo, a mí me gustaría ver qué pasaría, y lo dejo abierto, aquí faltan dos intervenciones gigantes. ¿Qué pasaría si llegara Adán Augusto a Guanajuato, a Aguascalientes, pues a Nuevo León, a Jalisco? Y ahí está la bomba. ¿Qué pasaría si llegara a esos congresos? Maestro Indalecio. Bueno, primero, yo solo quiero, con lo que había dicho Guadalupe, el rey del cash, a mí lo que me sorprendió es el prólogo de Anabel, sinceramente. ¿Prólogo de quién? De Anabel Hernández. O sea, es impresionante. Yo he leído algunos de los libros, me parecen que han sido buenos investigaciones. El Narcos incluso hace años llegó a la Facultad de Economía a presentar su libro. Pero a mí me sorprendió así muy, muy fuerte. Antes de entrar a lo que iba yo a abordar, esto de Adán Augusto, sinceramente, me da la impresión que los congresos no hacen su tarea, los congresos locales. O sea, se aprueba en el legislativo y por aquí deberían de estar pasando a los locales, a los legislativos locales. No que hay que estarlos empujando, como que hay que estarlos empujando, ¿no? Y yo creo que habla muy mal del funcionamiento de los congresos. Y voy más para allá, decir, hago una crítica a los congresos locales en todos los países, en todo el país, porque ya deberían de estarse aprobando en 32, o sea, no 17, en todos, es decir, si no se aprueba en uno, o sea, hay que esperar los 17, está bien, es regla constitucional, y los otros, o sea, creo que es una falta de trabajo, de consenso de los congresos locales, y utilizo esto para resaltar que hay la negociación para dar más dinero a las policías estatales y municipales. Creo que no resuelve el asunto. O sea, yo creo que la seguridad nacional, es decir, tiene su responsabilidad el Ejecutivo, ¿sí?, el Legislativo, pero también el Ejecutivo y el Legislativo locales. Sí, creo que no hay una revisión de cómo se ha avanzado. Se ha dado dinero, yo he visto, los presupuestos que se dan, o sea, todos los años, para las policías, ¿sí? Armamento, en fin, cosas así, adiestramiento. Bueno, ¿cuál ha sido, efectivamente, se ha canalizado para eso o no? Es decir, poder evaluar, ya que se está pidiendo mucho la evaluación de la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina, y ¿por qué no también las policías estatales y municipales? O sea, no puede ser que se avance a nivel federal y a nivel local, pues como que los gobernadores,
en general, se hacen de la vista gorda. O sea, hay muchas responsabilidades. Yo sé de lugares donde en algunos estados la policía estatal gana la mitad de los los municipales, o al revés, ¿no? O, por ejemplo, me gustaría saber, porque eso está escondido, si los policías estatales y municipales tienen seguro de vida, por ejemplo. Si les pasa algo, ¿qué va a pasar con sus familias? En fin, etcétera, etcétera. Porque también digamos, formalmente se juegan la vida, ¿no? Es decir, entonces regularmente ponemos la atención a nivel federal, a nivel nacional, y no nos vamos a nivel local. Por ejemplo, ¿por qué en Tamaulipas, gobernador tras gobernador, como gobernador tras gobernador, tienen problemas o se les vincula con el crimen organizado? También tienen responsabilidad los congresos locales. Entonces, digamos, es muy bonito, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, el Ejecutivo, guau, 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 pero ¿y los gobernadores? O sea, los gobernadores también tienen una responsabilidad como Andrés Manuel López Obrador a nivel federal, pero ellos tienen fundamentalmente la responsabilidad a nivel local y municipal. Y entonces deben también de dar cuentas. O sea, ellos son también responsables. Los de Jalisco, a ver sus policías cómo andan, los de Tamaulipas, los de Chihuahua, Nuevo León, por ejemplo. En Nuevo León acaban de mandar no sé cuántos miles o cientos de soldados de la Guardia Nacional. En Jalisco, ¿sí? O sea, creo que en esta discusión hasta los mismos gobernadores se hacen chiquitos. Mejor ni me cuenten. O los presidentes municipales, también hay presidentes municipales de municipios grandes, donde, pues a ver, ¿qué hizo usted con relación a la policía municipal? En fin, ¿no? Entonces creo que es una de las cuestiones que hay que también abordar. Digamos, en este ciclo también tienen responsabilidades específicas los gobernadores y presidentes municipales. Entonces, ahí está este punto. Yo solo quiero, antes de terminar, miren, toda esta parte o sea, va combinando la estrategia de la ultraderecha, o sea, se va combinando. Acaba de haber una conferencia, se llama, ¿qué? Democracia y Libertad, una cosa así, en España, donde estuvieron Aznar, ¿no? El Calderón y Felipe y Ernesto Zedillo. Y efectivamente, es decir, están diciendo que y el tema es el avance de la democracia, en fin, en América Latina, una cosa así. Y de veras no tienen cara de estos tipos, es decir, porque resulta que ellos fueron unos angelitos, y le echan la culpa, y viene la cuestión al populismo, y del populismo a la dictadura. Entonces, de veras, se va armando, es decir, es nuestra responsabilidad como, es decir, aquí a nivel interno, que la militarización metiendo miedo, y afuera en ese tipo de foros ultraderechas, y yo creo que Zedillo, no se diga, a mí me sorprende más de Zedillo, pero su perfil claramente hacia la ultraderecha. Es decir, Calderón estaba ya dentro de este esquema, pero Zedillo, y se van a ir metiendo en esa loquera. Entonces, a lo que me refiero, internamente y externamente está abierta digamos, la ultraderecha en contra de los movimientos que van empujando para cambiar las cosas y mejorar las cosas de los ciudadanos. Maestro Humberto Sotelo, ya nos dejaron más dudas, más impresiones, y creo que este tema da para mucho. Sí, oiga, una observación. Estuve preguntándole a varios ex legisladores sobre este asunto, y bueno, usted es economista.
Ciertamente en el ramo 33 hay partidas destinadas a las policías locales y municipales. Entonces supuestamente son, ¿cómo se dice cuando no puedes tocar las partidas? Están, ¿cómo se dice la palabra? Bien determinadas. No, pero hay una palabrita, esa partida no se puede usar para otra cosa. ¿Cómo se llama? ¿Cómo dicen los economistas? Esta partida están... Asignadas. No, hay una palabrita, un vocablo. No hay una palabra sinónimo de eso. No, esto no se puede destinar a otras cosas. Pero en los hechos... Etiquetadas. Mira, mira, y Ahora está atento, de lo que estábamos diciendo. Bravo, maestro. yo pensé que estaba viendo a Alito. No, mira, sí está Adela atento. Micha. Sí, la palabra es etiquetada. Un recurso no etiquetado supuestamente es algo inamovible. Pero en los hechos... Y si se mueve, es especulado. No, en los hechos, aunque usted, como ha estado en estos, conoce bien esta estructura del ramo 33, pero en los hechos parece que algo pasa. No, me dijeron que en el 33 también. En el 28. En el 28, bueno. Pero que en los hechos algo sucede, que no llegan esos recursos a la seguridad. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, esa pregunta es un enigma, porque muchos me dicen, no puede ser. Algunos legisladores, no voy a decir quién. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no llegan los recursos a la Policía Municipal Estatal? Algo pasa. ¿Que será que algunos ahora lo usan como caja chica? Algún destino raro tienen, pero en fin. Bueno, eso lo dejamos de tarea a los economistas. Y Sinar, ya que supo decir la palabra etiquetada, ¿no? Bueno. Exacto, entonces sí, hay una cosa. Y entonces ahora me imagino que va a haber con el compromiso que se hizo en la Cámara de Senadores de destinar más recursos, ojalá, pero pues la formación de los policías atraviesa por muchos factores, ¿no? La formación militar, la educación que tienen que tener, va a ser muy largo. Pero en fin, creo que fue una buena negociación. ¿Quién se opone? Informa al Congreso de la Unión sobre cómo va el asunto de la violencia, de cómo va la formación de los policías, etc. En relación a lo último que dijo el maestro, yo creo que andan alarmados la ultraderecha. Ese evento que hubo en España, el Vox, estuvo también Vox, no Fox, Cedillo, Aznar. Yo creo que están alarmados sobre todo porque en América Latina pues la correlación ha cambiado. Porque cayó, No, están cayendo muchos gobiernos. Mira, ¿cuántos días duró? 45 días la ministra británica. 45 minutos, 45 días. Parece que va a regresar este hombre. ¿Cómo se llama? Boris. En Italia, pues llegó también la derecha, aunque es una derecha, luego lo comentamos, parece que está interesante ahí el asunto. Está un fenómeno muy complejo en Europa, pero en América Latina, gracias a Dios, hay que ver ahora este fin de mes se resuelve. El 30. Si gana Brasil, yo creo que ya tendríamos, sería fenomenal. Ahí está sucediendo todo lo contrario de Europa, ¿no? Pareciera, salvo Ecuador. ¿Qué otro país? Paraguay, Uruguay. Bueno, Uruguay es un caso raro, ¿no? Todavía no es tan de derecha. Costa Rica, que todavía. Pero si gana Brasil, se vendría para acá una tendencia tremenda hacia no al socialismo, no, pero a una... Pero es una democracia. Pero unas democracias... Más social, exactamente, más tolerante. una democracia más tolerante, con más tendencia a lo social. Pero en fin, vamos a estar examinando esto cotidianamente y creo que esta plática, pues, nos faltan otros ángulos, otros aristas, pero muy interesante, ¿eh? Muy bien. Creo que vamos. Agradecemos la presencia de todos nuestros compañeros y bueno, creo que esto deja mucho que decir. Hay que recordar que del ramo 33 se da un porcentaje, del DIM, que es la Dirección de Integración Municipal que pertenece a Finanzas, también se da otro reciclaje que es a través del gobierno del estado y puede generarse policías regionales, puede darse préstamos regionales a través de Banobras para esta situación y hasta para capacitación. Y la otra es del ramo 28 que también son participaciones mensuales directas a los municipios y que de ahí también debe destinarse una partida. Adelante, maestro Indelicio. Ya que está el maestro Palestina, es precisamente lo que están discutiendo ahorita en el Congreso,
de la Unión, es decir, el presupuesto de egresos e ingresos, ahí van etiquetados esos recursos. Y para concluir, si ese recurso se desvía para una actividad contraria, entonces la administración pública inmediatamente cae en el delito de peculado. Pero cuando llega un presidente nuevo, lo primero que compra es una camioneta que vale arriba de 1 millón de pesos y el pueblo, adiós. Maestro Guadalupe. Sí, nada más también para fortalecer este dicho que se plantea, es que efectivamente, por ejemplo, los gobiernos estatales sí han sido omisos a esta situación. Pero nada más diría, en la actual coyuntura en el gobierno de Puebla, que es una perspectiva federal. Hace como un mes renovaron la cuestión del transporte en términos de seguridad pública con camionetas bien armadas, bueno, bien nuevas, mejor dicho, ¿sí? Y rentadas, sí, rentadas. No compradas, rentadas. Bueno, rentadas. Y hace como una semana igual, otras 200 camionetas. Y que eso tiene que ver también con armamento. Ojalá y los gobiernos gastaran también en ese rubro. Y que la reforma que se acaba de hacer sobre el Ejército y la Guardia Nacional tiene que ver con que efectivamente se aprobaron partidas para ese rubro. Y por otro lado, nada más diría que efectivamente, coincidiendo con los maestros, con todos, de que efectivamente hay una embestida internacional de la ultraderecha, no solamente en nuestro país, sino también, por ejemplo, en Brasil, en donde la diferencia es de 4 puntos. Esperamos que Lula pueda fortalecer su número de votantes y pueda ganar el triunfo, ¿no? Y creo que finalmente hay una perspectiva en América Latina de despertar, porque efectivamente la derecha fue incapaz para resolver sus problemas. Y solamente decir que la derecha en México le apostaría a no tener relaciones con países como en Estados Unidos, cuando hoy en diciembre se anuncia que posiblemente venga Biden para fortalecer la política exterior mexicana en una perspectiva de los intereses nacionales. Y por otro lado, esta discusión que se dio con el gobierno de España, hoy el nuevo embajador Juan Cuadra, si no me Cuadrado se llama, Juan Cuadrado, él plantea que efectivamente no hay pausa y que se va a fortalecer la relación económica con nuestro país, y esto pues a la derecha tampoco le gusta, ¿no? Gracias a todos. Estamos pendientes. Saludos a nuestro director, a Sinar, y también, bueno, a Delfino, que ya anda en campaña porque la ocasión pasada se destapó como candidato para la presidencia. Pues sí, pues está dentro de los 44 ya, ¿no? A la presidencia de la República. Aquí lo destapamos, pero a ver qué rumbo toma. Sale, estamos, y denos like.